Muy buenos días, hoy estamos con el estudio bíblico de San Mateo número 7 y estamos con el capítulo 8 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El capítulo 8 de versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y aquí hubo algo muy especial que Jesús tocó. Hubo contacto físico. Y esto era contrario a las leyes que estaban impuestas de que el leproso tenía que estar afuera, no podía tener contacto físico con nadie. Como decía, las leyes, si vamos a Levítico 5:3, te dice la ley que prevalecía en ese tiempo. Tal contacto, recuerdan, daba origen que a una contaminación, se contaminaba. También en Levítico 13:46 te explica muy contundente la manera que es relacionada cuando hay un contacto físico y si es leproso. ¿Qué es lo que la ley exigía? Jesús le da las instrucciones: no le digas a nadie y muéstrate al sacerdote. Si vamos a Levítico 14:2, te dice exactamente lo que un leproso tenía que hacer cuando estaba limpio. Se tenía que presentar ante el sacerdote para que el sacerdote entonces, después de una serie de días, de eventos, le daba el permiso para volver a la aldea, volver a la comunidad que ellos pertenecían. Mientras tanto, tenían que mantenerse lejos. Pues mira lo que hizo el Señor. El Señor Jesús derogó todas las leyes habidas y por haber, lo que se decía, y eso que impactaba. ¿Cómo era posible que él tuviera un contacto físico con esta persona que para todos eran inmundos? Y qué lindo es el Señor cuando el Señor, las personas nos dicen a nosotros que somos inmundas, que no somos merecedoras. El Señor dice: mira, aquí estoy. Así que el Señor te dice también a ti: aquí estoy. Así que en el capítulo 8, vamos al 5, el 13, y nos está hablando: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a esto: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión es un oficial romano a mando de 100 soldados. Jesús no miró quién era, simplemente dijo: iré y le sanaré. Y el centurión le dice: yo no soy digno. Él quería decir que era inferior a Jesús y que él creía en su palabra. Y Jesús se maravilló por tanta fe. La fe del centurión era un ejemplo de conversión de nosotros los gentiles. Jesús, al decir el reino, los hijos del reino, se estaba refiriendo a los judíos que creían que tenían un privilegio asignado porque eran descendientes de Abraham, de Isaac, y le decía: mira, el reino de los cielos se es quitado. ¿Por qué?
Porque Jesús, a través de esta palabra del centurión, que el centurión significa nosotros los gentiles, decía, mira, este que no conoce la palabra, este que es un simple que lleva soldados a su dirección, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, simplemente di tu palabra y él sanará. Mira qué cosa tan bella lo que él decía, y él sanará. Él creía, y él simplemente, el centurión creyó en la palabra del Señor. Ni siquiera porque el Señor dijo, iré. Dijo, no vengas, di la palabra, tira la palabra. Mira lo que Jesús hace contigo y conmigo. Simplemente envía la palabra. Pero es tuya la fe, es mía la fe. Tenemos que estar seguros de esta fe grande que tenemos nosotros para que Él pueda ejecutar, para que lo que Él dice se pueda ejecutar. Si no, no se va a ejecutar. Y dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Y lo vamos a ver en el capítulo 8 del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, y volvemos aquí la palabra, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ay, qué bonito esto. Mira lo que quería demostrar Jesús, porque Pedro no le pidió que sanara a su mamá, ni su mamá tampoco pidió que la sanara. Pero él estaba tan feliz con sus discípulos, los quería tanto, que a través de ellos él quería que sanara también a su familia. Quiere decir que el Señor, si tú estás con Dios, sigue los preceptos del Señor, te santificas con el Señor, Él también a tu familia hará favores sin tú pedírselo. Porque tú eres digno de Él. Por lo tanto, si tú eres digno del Señor, el Señor, ¿qué hace? A través de su palabra, también sana a tus familiares. Le da prodigio, le da cosas a tus familiares. Mira qué bonito es el Señor. Y mira como decía, lo podemos ver en Isaías 53, del 4 al 5. Era para que recordarle a los judíos. Mira, judíos, aquí yo estoy haciendo lo que Isaías en 53, 4 al 5 decía. Porque los judíos conocían muy bien la palabra y decían, mira, la palabra está escrita. Y yo lo estoy haciendo. Le estaba diciendo, mira, si tú verificas bien, lees bien la palabra, en estos momentos te estoy diciendo que yo soy el enviado de Dios. Y no lo entendían. Como a veces ni tú y yo entendemos las cosas que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque no prestamos oído, no analizamos, no escudriñamos la palabra. Por eso el Señor nos dice, oíd mi palabra, leed mi palabra y verás las grandezas de lo que yo voy a hacer contigo y con tu familia. En el capítulo 8, del 18 al 22, vamos a leer los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Mira, mandó pasar al otro lado. Si te manda a pasar al otro lado, quiere decir que vas a llegar. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira lo que le quiere decir Jesús a los escribas. Hey,
Tú que vives bien, que estás acomodado, que tienes todo, ¿te vas a ir conmigo? Que yo no tengo dónde dormir. Sabía muy bien que ellos no iban a seguirle, que lo que le decían eran palabras vanas, que no iban a dar resultado. Y le decían, te voy a seguir. ¿Por qué lo querían seguir? Para ver si él fallaba en algún momento la ley. Porque eso era lo que ellos tenían en sus pensamientos, nada más. Si Dios iba a fallar, si Jesús iba a fallar en la ley, ellos sí automáticamente los iban a señalar. Mira más aún, le dice al otro, mira, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. ¿Sabes qué? Eso era una excusa muy, muy buena, ¿verdad que sí? Era real. Pero ¿sabes qué? Eran excusas. Dios sabía, Jesús sabía que no le iban a seguir, que en nosotros, en nuestra vida real, en nuestro vivir diario, nosotros ponemos muchas excusas. Mira, se las ponemos al patrono, se las ponemos a nuestros padres, se las ponemos a nuestras madres, a cualquier persona excusas. ¿Cuántas excusas tú le has puesto a Dios para no seguirlo? ¿Cuántas excusas? Jesús no quiere excusas. Jesús no va a permitir ninguna excusa en la vida, porque Él nos conoce. Él sabe lo que tú puedes dar y lo que yo puedo dar. Por lo tanto, Él dice, simplemente son excusas. Mira, Él te dice, sígueme que te voy a hacer pasar al otro lado. Y ni con eso diciendo la palabra que dice, te voy a hacer pasar al otro lado. Pasa al otro lado. Él no está diciendo que te vas a detener, sino que vas a cruzar. ¿Tú quieres cruzar al otro lado? Escúchalo y Él te hará. Y vamos a ver en el capítulo 8, 23 al 27, Jesús calma la tempestad. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que pereceremos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que Él le dijo muy claro, mandó a pasar al otro lado. Iban a llegar y volvieron otra vez los discípulos que conocían del mar. Conocían del mar. Sabían que en el mar de Galilea estaba a 205 metros por debajo del mar Mediterráneo y estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, a la caída de la tarde. Ellos conocían muy bien el área. Pero ¿por qué ellos temían? ¿Por qué pasó esto? ¿Sabes que en nuestras vidas reales se pasa esto? Que Dios nos da unas instrucciones y nosotros tememos y echamos hacia atrás y no llegamos. Habían visto milagros. ¿Dónde estaba la fe de ellos? La fe de ellos estaba flaca, estaba enferma. No era una fe firme, no era una fe constante. Sabiendo que Jesús había hecho tanto milagro, sabiendo que Jesús enviaba la palabra y era hecho, todavía los discípulos estaban ¿qué? Estaban neófitos. No comprendían, no entendían, miraban y no veían, oían y no escuchaban. Así nos pasa a nosotros también en la vida. Y en el capítulo 8 del versículo 28-34 dice así: los endemoniados gadarenos, dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos en hatos de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo,
si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Muy importante clarificar algo. En el Evangelio de Mateo te habla de 2, en el Evangelio de Lucas te menciona solamente 1. Lo importante de esto no es cuántos eran, sino lo que en aquel lugar iba a suceder, porque había una necesidad. Él no le pidió que fuera, Dios llegó a libertarlo. Y mira que hasta los demonios conocían al Señor y dicen, ¿a qué vienes? ¿A atormentarnos? Mira, Él quería hacerlo libre. Él sabía que Él no podía solo. Él sabe lo que te pasa a ti. Él sabe que a veces no podemos con las circunstancias solo. Y Él viene a ti a ayudarte. Y sabes más aún, después que ellos lo reconocían, el demonio lo reconocían y fueron libertados. Y estas personas que vieron lo que Jesús hizo, fueron al pueblo y le contaron. ¿Y qué hizo el pueblo? En vez de decirle, ven, sana la tierra, ven, queremos más milagros, le dijeron que se fueran de sus contornos. Muchas personas han visto milagros en la familia. Es más, milagros en su propia persona. Y le han dado la espalda a Dios. Milagros latentes. Y no queremos oír. No queremos verlo. Y lo echamos afuera. Así que el Señor me los bendiga. Hasta aquí, capítulo 8.